Hola, buenas y bienvenidos a esta sexta sesión de electrónica, donde lo que vamos a hacer va a ser básicamente resolver ejercicios de la hoja de ejercicios que tenéis todavía de la hoja. De momento no de examen, pero vamos a estar toda la sesión resolviendo ejercicios de diodos. Vale, hay un montón, no nos va a dar tiempo a resolverlos todos porque también quiero resolver ejercicios de examen, pero sí que me parece interesante resolver algunos más de esta hoja para ir cogiendo práctica, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el ejercicio 5, hemos resuelto el momento el 1, el 2 y el 3, vamos a resolver ahora el 5, que ahí tiene el enunciado. Me dice, para el circuito de la figura, primero, comprobar que el estado con los dos diodos de corte es inviable, ¿vale? Sería un nuevo tipo de enunciado, vamos, comprobar que un estado es inviable, ese sería el apartado A. Calcular el voltaje de salida en función del voltaje de entrada, que sería, bueno, básicamente resolver el circuito electrónico, no la entrada, comparar esas entradas y salidas. Y calcular el voltaje de entrada límite para no superar la corriente máxima del diodo, ¿vale? Y luego tenemos estos datos sobre cuáles son, sobre el funcionamiento, ¿no? Tenemos que la tensión V sub A son 2 voltios, la intensidad máxima son 25 miliamperios y la resistencia 750 ohmios. Y ya presuponemos que los diodos son diodos normales de 0,7 voltios de tensión umbral, ¿vale? Entonces vamos a resolver este circuito. Veamos el dibujo porque lo vamos a necesitar. Tenemos una resistencia en serie con un diodo convencional, ¿vale? Vemos que estos diodos están puestos, digamos, los dos apuntando hacia aquí. Luego tenemos una batería, además de la fuente de entrada o de la tensión de entrada V sub I, que será variable. Tenemos una tensión constante V sub A. No estoy diciendo que sea corriente alterna, sino que de lo que pase por aquí en este circuito que no sabemos, en otros módulos de este sistema electrónico, pues habrá una tensión de entrada u otra, ¿vale? Y por eso vamos a calcular la salida en función de ella. Pero eso en este momento nos da igual, pero digamos que sería la forma de operar de la electrónica, ¿no? De utilizar trozos y engancharlos unos con otros y decir, vale, de la entrada a la salida pasa esto, lo engancho con otro trozo, de la entrada a la salida pasa esto, etc. Vale, aquí tenemos un V sub out. Este es el circuito que vamos a tratar. Vale, entonces en la apartado me dice, comprueba que el estado de corte es inviable. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que hago es hacer la hipótesis de que D1 está en corte y de que el diodo D2 también está en corte. ¿Vale? Planteo esta hipótesis. Vale, esta hipótesis va asociada a un circuito debido a la que llamamos la segunda aproximación. Entonces, con la segunda aproximación, si esta hipótesis fuera cierta, este circuito se comportaría de la siguiente manera. Tendríamos la tensión de entrada, la resistencia de 750. Aquí esto abierto. Esto también abierto. Aquí tendríamos V sub A. Aquí tendríamos la otra resistencia. Y aquí ya cerraría. Vale, no he puesto la tierra, que es un poco postureo, bueno, pero bueno. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasaría en este circuito? Pues que aquí no sé muy bien lo que pasaría. Aquí en esta malla. ¿Vale? ¿Por qué razón? Pues porque tengo V sub A y tengo V sub I, ¿vale? Y al dar la vuelta, pues la tensión aquí podrá ser una cosa u otra, ¿vale? Pero lo que sí que sé seguro es que esta intensidad es cero. ¿Por qué razón? Porque está abierto, ¿vale? Y esta de aquí también es cero. ¿Por qué razón? Por la misma. Y aquí también va a haber una intensidad igual a cero. Por eso uso la misma letra, porque en realidad todas son la misma, que son cero, ¿vale? Esto está cerrado, pero no tiene luego por dónde irse. No se puede ir por aquí, no se puede ir por aquí, no se puede ir por ningún lado, ¿vale? Así que todas las intensidades son cero, puesto que no hay ningún recorrido cerrado en este circuito. El circuito no cierra, ¿vale? Y entonces, como esas intensidades son cero, yo puedo ahora aquí dar una vuelta de Kirchhoff, por aquí, y aplicar la segunda ley de Kirchhoff a esa malla. Si yo aplico la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, pues lo que me sale es la tensión a la resistencia, cero.
esta tensión en el diodo, que la tendría que marcar... Las tensiones en los diodos hay que marcarlas siempre así. En la dirección de la flecha del diodo. VD1 y esta sería VD2. ¿Vale? Estas son las tensiones que luego yo debo comprobar sus signos para ver si el diodo realmente está en corte o no está en corte. ¿Vale? Y entonces lo que me saldría sería 0 menos V sub A. Menos porque entro en la batería por el menos. Este es el más de la batería y este es el menos de la batería. ¿Vale? V sub A va en esta dirección. Así que si yo hago esta vuelta de Kirchhoff, como voy en contradirección a V sub A, aquí sería menos. Y ahora con respecto a VD2, pues sería más VD2 igual a 0. Es decir, me saldría que V sub D2 es igual a 2 voltios, que es mayor que la tensión umbral que estamos usando siempre, 0,7 voltios. ¿Y esto qué significa? Pues que D2 está en conducción. No puede estar en corte. Y esto es una contradicción con mi hipótesis. ¿Significa esto que VD2 esté a 2 voltios? No. Muy importante esto. Lo que significa es que si estuvieran los dos en corte, entonces VD2 estaría a 2 voltios y entonces no estarían en corte. Conclusión, esto es una contradicción. La contradicción lógica se marca así en matemáticas, ¿vale? Entonces, no estar en corte. D2 no puede estar en corte, así que esta hipótesis queda falsada. ¿Vale? Se diría. Y ya resuelto el apartado A, porque en el apartado A me decía comprobar que el estado de los dos diodos en corte es inviable. No es viable. B. Calcular el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Vale. Y entonces lo que hemos visto es que este diodo 1 va a estar siempre va a estar muchas veces en conducción. ¿Vale? Entonces, yo ahora que tengo que calcular el voltaje de salida en función del voltaje de entrada, me digo... Vale, aquí tengo 4 estados posibles, ¿vale? Como tengo D1 y D2, pues puede ser off, ya hemos dicho que no, off, on y on, off, ¿vale? Esos son todos los estados posibles y de momento vamos a ir con este de aquí, off, on, ¿vale? 2 estados cada diodo, pues 4 en total. ¿Y esto qué es? Una hipótesis. Luego tendré que comprobar si esto que estoy diciendo yo es viable o no. O bien, para qué rangos de tensión esta hipótesis es viable. Entonces, si yo represento el circuito de antes, pero con esta hipótesis, lo que tendré que hacer es este primer diodo de la izquierda, sustituirlo por un como está en off, sustituirlo por un circuito abierto, mientras que el diodo vertical, ¿vale? El que está en la rama de en medio, lo sustituiremos por una batería con tensión umbral, ¿vale? Es decir, esta hipótesis lo que me representaría es, según la segunda aproximación, representaría el circuito de la siguiente manera. V sub I, la resistencia. El diodo en corte, abierto. El diodo en conducción, que sería este aquí, que lo represento como una batería de 0,7 voltios con el más en el culo del diodo, ¿vale? Si el diodo estaba así, la batería la pinto así, ¿vale? Con el más aquí. Luego tenemos V sub A, que va al revés. Y otra resistencia. Vale. Entonces, si tengo este circuito, que sería el modelo asociado, pues en este circuito voy a tener que representar VD1 de esta manera, en la dirección de la flecha del primer diodo. Aquí voy a tener 0,7 voltios, que es la tensión umbral. Aquí, si os acordáis, teníamos 2 voltios. ¿Vale? Y que van del más al menos. Y aquí V sub I, que va a ir hacia abajo. Vale, ¿qué intensidades son posibles? Pues mira, no hay ninguna intensidad posible aquí. ¿Por qué razón? Porque está abierto. Pero sí que hay una intensidad posible acá. ¿Vale?
Entonces esta intensidad, que le voy a llamar I, puesto que solo hay una, y vendría por aquí, en este nudo no se iría, la voy a representar así. Esta intensidad me tiene que salir positiva. ¿Por qué? Porque yo vengo de este circuito, ¿vale? Y tengo un diodo, este diodo vertical, ¿vale? Que lo estoy presuponiendo en conducción, era así. Es decir, un diodo, acordad que se portaba como una especie de válvula antirretorno de la corriente eléctrica, así que la corriente eléctrica va a tener que ir por arriba. Si ese diodo está en conducción, la corriente eléctrica va en la dirección del diodo, en la dirección de la puntita de la flecha. Así que si esta intensidad me sale negativa, entonces mi hipótesis mal. Si esta tensión me sale mayor que la tensión umbral, entonces esta hipótesis mal, ¿vale? Para que esta hipótesis sea válida, el rango de validez de la hipótesis es la tensión de V de 1 tiene que ser menor que 0,7 voltios, porque si no, no estaría en corte, estaría en conducción. Y la intensidad por este diodo tiene que ser positiva, ¿vale? Tal y como estamos. Y entonces yo ahora daría una vuelta de Kirchhoff aquí en este circuito, ¿vale? Y diría todas las caídas de tensión, ¿vale? Aplicado a la segunda ley de Kirchhoff en ese recorrido. Y sería I por R menos 2. Menos porque entro por el menos de la batería, ¿vale? Voy en la dirección contraria al 2. Más 0,7. Y ya darlo toda la vuelta igual a 0. Es decir que I me sale 1,3 dividido por R. Y como R la tenemos, que son 750 ohmios, pues me da una intensidad. No haría falta calcularla porque luego la voy a multiplicar, pero bueno, vamos a calcularla. Es 1,3. 0,017 sale 1,73 miliamperios. Una corriente electrónica. Vale, mayor que 0. ¿Por qué es importante mayor que 0? Pues porque I de 2, que es esta misma intensidad, es mayor que 0. Y eso es un punto a favor de la hipótesis, ¿vale? Puede ser que I de 2 esté en conducción. Es compatible, ¿vale? Pero también tengo que comprobar. Bueno, si esto pasara, si así fuera, la tensión de salida sería I por R. ¿Vale? Es decir, 1,3 partido por R, es decir, 1,3. Vale, por la tensión de salida estaba aquí. La podría haber calculado también diciendo 0,7 más V o menos 2 igual a 0, ¿vale? Pero me interesaba pasar por la intensidad porque la necesito para contrastar mi hipótesis, ¿sí? Ahora se ve un poco mejor, yo creo. Bueno, más o menos, ¿no? Ahí. Entonces, tengo la tensión de salida y no me depende de V sub I, ¿vale? Pero va a haber un rango de validez para esto. Entonces, V sub I todavía no ha aparecido. ¿Por qué no ha aparecido todavía? Porque da igual cómo sea V sub I, que en esta hipótesis, de momento el diodo está en conducción, o sea, el diodo 2 está en conducción, valga lo que valga V sub I. Pero si yo ahora vengo aquí y doy otra vueltita de Kirchhoff, aquí, ¿vale? Lo que me saldría sería, de nuevo aplico la segunda ley de Kirchhoff, pero esta vez a este recorrido, y lo que me saldría sería 0, porque aquí no hay intensidad y por lo tanto la caída de la tensión en la resistencia de 0, o sea, la tensión en la resistencia de 0, puesto que no hay intensidad por ley de Ohm, V de 1, menos, porque voy en la dirección contraria de la flecha, menos 0,7, más, porque voy en la dirección a favor de la flecha, más 2, y menos V sub I, es igual a 0. Es decir, lo que me sale es que la tensión en el diodo 1 es igual a V sub I menos 1,3. Vale. Para que mi hipótesis sea válida, la hipótesis será válida si V de 1 es menor que 0,7 voltios, que es la tensión umbral. ¿Vale? Y entonces
De aquí yo que deduzco es que el rango de validez de la hipótesis es VI menos 1,3 es menor que 0,7. Es decir, me sale que V sub I es menor que 2 voltios. ¿Vale? Mientras la tensión de entrada sea menor a 2 voltios, el diodo 1 estará en corte. ¿Vale? Con una tensión de entrada mayor de 2 voltios, pues pasaría a conducción, lógicamente. ¿Vale? Sería la primera transición de cambio de estado, ¿no? en este circuito. Así que ya tendría el primer trozo de la respuesta, ¿vale? Diríamos V out y todo lo demás, o sea, entonces la hipótesis sería válida, ¿eh? Con esta, si V sub I menor que 2 voltios, la hipótesis es válida. Y si es mayor, pues no. Así que la tensión de salida es igual a 1,3 voltios si la tensión de entrada es menor que 2 voltios. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasará si es mayor que 2 voltios? Pues mi hipótesis va a ser que el diodo 1 va a entrar en conducción, ¿vale? Y el segundo en conducción. Así que sería hipótesis 2, que sería hipótesis 3 ya, sería la tercera, porque la primera ya la hemos demostrado que era falsa, la de corte. Entonces la siguiente hipótesis sería el diodo 1 está en conducción y el diodo 2 está en conducción. ¿Vale? Y por tanto el circuito, que ya no sabemos de memoria, ¿no? Va a ser equivalente a esto de aquí. O la señal de entrada, la misma resistencia. Donde estaba el diodo 1, pinto una batería de 0,7 voltios, una fuente de continua de 0,7 voltios, con la raya larga en el culo del diodo, 0,7 voltios. V sub I, que tendrían más arriba. Y luego tendríamos el diodo 2 en conducción. De nuevo, una batería con la raya larga en el culo del diodo. La fuente de antes, de 2 voltios. Y aquí el circuito se cierra. Y aquí la resistencia. Aquí tendríamos un circuito de 2 mallas con 3 intensidades diferentes, ¿vale? Que tenemos que resolver, aunque la verdad es que no es que sea muy complejo, ¿vale? Porque si yo planteo aquí, si a esto le llamo I1 y a esto le llamo, me interesan las intensidades, I2 y a esto le llamo I3, pues lo que tenemos que ver es que la hipótesis será válida si cumplen la condición de conducción de los dos, que es que la tensión es 0,7 voltios y la intensidad en el de 1 es mayor que 0 y la intensidad en el de 2 es mayor que 0. Yo sospecho, no estoy seguro, pero sospecho que si subimos muchísimo V sub 1, ¿vale? Lo que vamos a tender es a que la corriente venga para acá también. ¿Vale? Y esto es justo la dirección negativa de I de 2, porque I de 2 es hacia arriba, porque la punta del diodo es hacia arriba. Yo he definido I sub 3 hacia abajo, no me he dado cuenta, pero bueno, no viene mal, porque así nos acostumbramos a manejar estas intensidades definidas por nosotros de forma arbitraria y que tenemos el poder para definir las intensidades de forma arbitraria. Y entonces ahora esto, ¿cómo lo resuelvo? Pues a ver, no hace falta usar método de mallas ni nada, porque si doy una vuelta por aquí, vale, esta es la misma vuelta de Kirchhoff que antes. Me sigue saliendo que I1R menos 2 más 0,7 es igual a 0. Es decir, me sigue saliendo una intensidad 1, la misma de antes, de 1,73 miliamperios, ¿vale? Y mayor que 0, pero me da igual porque esta I1 ahora ya no es la que circula por el diodo 2, porque ahora hay otra rama. Me sigue saliendo un V sub O de 1,3 voltios, sí, lo mismo que me había salido antes, dando la misma vuelta de Kirchhoff, ¿vale? Y entonces lo que sí que tengo que hacer es dar otras vueltas de Kirchhoff. Por ejemplo, ahora doy esta de aquí y aquí sí que me cambia y me sale otra ecuación, ¿vale? Esto sería aplicando la segunda ley de Kirchhoff en la derecha,
en la malla de la derecha, que no lo he explicado mucho porque es idéntica a la de antes, y si nosotros ahora aplicamos la segunda ley de Kirchhoff en la malla de la izquierda, ¿vale? En esa malla de la izquierda, pues nos va a quedar una ecuación diferente a la que nos quedaba antes porque ahora sí que está cerrada y tiene intensidades, ¿vale? Y me va a depender de V sub I y de R y de todo. Me va a quedar I2R, tensión aquí, más 0,7, tensión en esta batería porque entra por el más, menos 0,7, tensión umbral del diodo 2, que ahora sí que le entro por el menos, más 2 y menos V sub I, y todo esto va a ser igual a 0. Vale, y esto es cojonudo porque al no haber una resistencia aquí en medio, me han ayudado, no me sale el sistema de ecuaciones porque no me depende de I sub 3, ¿vale? Todo es independiente de I sub 3, puesto que las tensiones en la rama central no dependen de esa intensidad y esa intensidad se queda solo con los restos, por así decirlo, ¿vale? Así que me queda que I sub 2 vale... A ver... V sub I menos 2 partido por R. Entonces, I de 1, que es I2, es mayor que 0 para todo V sub I mayor que 2, ¿vale? Así que me sigue poniendo la misma restricción de la que ya habíamos partido, porque mientras V sub I fuera menor que 2, la hipótesis que nos valía era la otra, ¿vale? Así que seguimos, por así decirlo, en el mismo sitio, ¿vale? No me ha aparecido ninguna restricción nueva con V sub 2, pero además, si yo aplico la primera ley de Kirchhoff, por ejemplo, en este nudo, sería I sub 2 igual a I sub 1 más I sub 3. Es decir, I sub 3, que es la que me interesa ahora, es igual a I sub 1, que valía 1,73 miliamperios, menos I sub 2, que era esto de aquí. V sub I menos 2 partido por R. Es decir, lo que me has leído es que I sub 3 es igual a menos V sub I partido por 750 y más, y aquí tendría que hacer esta operación, que sería tomar 1,73 por 10 a la menos 3 más 2 partido por 750. Si yo hago esto, me sale 0,044. Vale, ¿qué restricción tenemos aquí? Pues necesariamente necesitamos que I sub 3 sea menor que 0. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque es que I sub 3 sea menor que 0, aquí estábamos. Que I sub 3, vamos aquí. Que I sub 3 sea menor que 0 significa que la corriente va hacia arriba. Es la condición para que este diodo esté en conducción. ¿Vale? Y entonces, I sub 3 menor que 0, lo que me implica es que V sub I partido por 750 es mayor que 0,044. Es decir, que 3,3 voltios. ¿Vale? Así que, repaso, si no me he equivocado, esta tensión tiene que ser mayor que 3,3 voltios. ¿Vale? Esta tensión en este circuito de
la tensión de entrada en el circuito tiene que ser superior a 3,3 voltios, porque si no la intensidad en esta rama sería hacia abajo y por tanto el diodo no podría estar en conducción. ¿Vale? Esto es lo que hemos deducido hasta ahora. Vale, y si os fijáis, yo creo que me he equivocado aquí. Vale, al aplicar la primera ley de Kirchhoff, un poco demasiado, me cago en 10. Vale, la aplicación de la primera ley de Kirchhoff tenía que haber sido que la intensidad de entrante, ¿vale? Que era I2 era igual a la suma de las intensidades salientes I3 más I1. ¿Vale? Con lo cual lo que salía era que I3 es igual a I2 menos I1. Y entonces hay que corregir esto, que es que aquí hay un signo menos y aquí hay un signo más. ¿Vale? Esto es I1 y esto es I2. ¿Vale? Y lo tenía justo al revés. Y entonces hay que cambiar estos dos signos. ¿Vale? Y entonces al resolver esto, pues lo que tengo que hacer es decir, vale, V sub I partido por 750 menos 0,044 es menor que 0, con lo cual V sub I es menor que 0,044 por 750, que 3,3 voltios. Entonces diremos, vale, entre 2,2 voltios y 3,3 voltios, la tensión de salida va a ser esta que hemos calculado. Con lo cual diremos, de momento lo llevamos así, la tensión de salida va a ser 1,3 voltios si V sub I es menor que 2 voltios. 1,3 voltios, que es lo que hemos calculado de nuevo, si V sub I está entre 3,3 y 2 voltios. ¿Vale? Los estados asociados a esta eran, al primer cálculo, creo que eran off, on. Los estados asociados a esta eran on, on. A este estado. ¿Vale? Así que nos falta una parte con mayor que 3,3 que va a ser on, off. ¿Vale? Que sería la hipótesis 4 y ya terminamos de resolver. Como veis, es un ejercicio largo, ¿eh? ¿Por qué me he dado cuenta yo de que me había equivocado? ¿Vale? Porque yo creo que esto es muy importante también para vosotros, puesto que un despiste así lo puede tener cualquiera, pero lo importante es tener la intuición de volver atrás. Pues porque aquí vamos a tener cambios de estado, ¿vale? Es decir, nosotros estábamos en el estado off-on, ¿vale? Y yo he planteado un estado que estaba a distancia 1 de ese estado, ¿vale? El off-on puede pasar con un solo salto al off-off o al on-on, ¿vale? El off-off no lo he planteado porque ya lo habíamos descartado como hipótesis. Entonces, por eso he planteado el on-on. ¿Y por qué es importante esto de cambiar los estados en uno? Pues porque hay que tener mucho ojo para que los estados cambien justo al mismo voltio. Es decir, que en 2 voltios peguen un salto tanto este diodo como este diodo, a mí me parecía... Es posible, pero me parecía rarillo. Entonces he dicho, no, vamos a mirar a revisar estos números porque me huele a chamusquina. Entonces, eso, truco para saber si uno se ha equivocado. Bueno, estos dos estados están, por así decirlo, a distancia 1 en el espacio de estados. Off, on, on, on. ¿Vale? Solo ha cambiado uno de ellos. Plump. Y entonces ahora en el 3,3 cambia a otro diferente. ¿Vale? Y vamos a ver la hipótesis 4, que va a ser que el primero está on y el segundo off. ¿Vale? Es la que nos toca. Conducción, el primer diodo, y corte, el segundo diodo. Y entonces tendríamos V sub I, el diodo, que yo creo que estaba, da igual, pero estaba primero la resistencia. Luego el diodo con el más en Coulomb. Este ahora está en corte, porque el primero está on, pero el segundo está off. ¿Vale?
D1 on, D2 off. Y aquí la fuente de 2 voltios y aquí la otra resistencia. Vale, y R y aquí 0,7 voltios. Y entonces aquí la tensión de salida se calcula fácilmente directamente de la segunda ley de Kirchhoff aquí. Vale, porque tendríamos que, voy a haber usado otro color, ¿verdad? Tendríamos que V sub I, bueno, perdón, define una intensidad, no quiero ir demasiado rápido. Define una intensidad que es la que va a circular por toda la malla exterior, porque está puesto que aquí en medio la intensidad es 0 porque el circuito está abierto. Defino una intensidad y digo, aplico la segunda ley de Kirchhoff y me saldría que I por R, que es la tensión en esta resistencia, más 0,7 más I por R menos V sub I es igual a 0. ¿Vale? Y aquí me queda que la intensidad me sale V sub I menos 0,7 dividido por 2R y V out, que es igual a I por R, pues sale V sub I menos 0,7 partido por 2. ¿Vale? ¿Cuál es el rango de validez de esta hipótesis? Pues, a ver, en esta hipótesis, como V sub I es mayor que 0,7, ¿vale? Entonces, validez de la hipótesis, contrasto la hipótesis. Busco cuál es el rango de validez y diría I de 1 es mayor que 0, porque sí, puesto que V sub I menos 0,7 partido por 2R es mayor que 0 para todo V sub I mayor que 0,7. Así que esta intensidad va a ser positiva en esta hipótesis en todo el rango de validez, porque estoy ya con las mayores que 3,3 voltios, ¿vale? Y para esta otra hipótesis, para contrastar por otro lado, lo que voy a hacer va a ser dar esta vuelta aquí. ¿Vale? Y decir V out, que es la tensión aquí, V out menos 2 y más V de 2, la tensión en el diodo 2, que la tengo que definir con la flecha mirando hacia el mismo sitio que el diodo, ¿vale? En el mismo sentido. Esto es igual a 0. Y entonces me sale que VI menos 0,7 partido por 2 menos 2 más V2 más V de 2, perdón, es igual a 0. Entonces este rango de validez me sale que como V de 2 tiene que ser menor que 0,7, vale, pues ahora despejo V de 2 aquí, me queda V de 2 es igual a 2 menos, no más, 0,35, ¿vale? Porque sería menos 0,732, 0,35, pasa al otro lado como más, menos V sub I partido por 2. Y esto es menor que 0,7, y de aquí saco que menos V sub I
es menor que 0,7 menos V partido por 2. 0,7 menos 2,35 es 1,65. ¿Vale? Es decir, V sub I mayor que 1,65 partido por 2, que es, o sea, multiplicado por 2, que es 3,3. ¿Vale? Que es justo la frontera que habíamos encontrado antes. Así que esta hipótesis me vale solo para V sub I mayor que 3,3. Y entonces, con esto, que ya he contrastado la hipótesis, diría, la tensión de salida va a ser igual a, me ha salido 1,3 voltios, 1,3 voltios y V sub I menos 0,7 partido por 2. Y esto era con una tensión de entrada menor que 2,2, no, perdón, menor que 2. Luego teníamos entre 2 y 3,3 y luego teníamos más que 3,3. Voltios, 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 voltios. Y al igual que, ¿dónde lo pongo? Pues la función es continua, ¿vale? Da igual donde ponga los iguales, porque empalman con continuidad los dos trozos, ¿vale? Y esta sería la resolución de este ejercicio 5. Vale, como veis, bueno, es complejo, hay que analizar los 4 estados. Vamos a resolver ahora el ejercicio 7, ¿vale? Que tiene un solo diodo, va a ser un ejercicio aparentemente más sencillo que el anterior. Vale, yo creo que es el número de diodos lo que determina. A ver, muchas más cosas que pueden determinar la dificultad, pero es bastante vital porque aumenta la riqueza de las hipótesis, se van multiplicando potencialmente y al final muchos diodos es mucho problema. Desde 7, para el circuito de la figura, calcular A. La tensión de entrada a la cual se modifica el estado del diodo. El voltaje sería en función del voltaje de entrada y el voltaje de entrada límite para no superar la corriente máxima del diodo. ¿Vale? El circuito es este. Tenemos una fuente de tensión de entrada V sub I, una resistencia, un circuito de una sola malla, el diodo, la resistencia V sub A, la fuente, otra fuente continua y la tensión de salida que está definida aquí, ¿vale? En esta suma de tensiones, con el más aquí. Vale, este es el diodo, o sea, el circuito, y los datos que tenemos son que estos son 6 voltios, las resistencias son iguales y son de 960 ohmios, y la intensidad máxima son 15 miliamperios. ¿Vale? Estos son los datos del ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues vamos a poner una hipótesis, por ejemplo, que el diodo está en corte y vamos a ver cuándo deja de estar. ¿Vale? Venga, entonces, hipótesis 1. Está en corte. Vale, yo creo que va a ser mejor, estoy pensándolo, usar quizá la otra, ¿vale? Podría hacer así, o sea, puedo empezar el ejercicio de las dos maneras. Imaginar que está en corte y ver cuándo no está en corte, o imaginar que está en conducción y ver cuándo no está en conducción, ¿vale? Esto le llamamos off y a esto le llamamos on. Y entonces, esta es muy fácil de resolver, pero con esto lo resuelvo todo de vez. ¿Vale? Es decir, venga, voy a plantear primero con corte, que veréis que sale muy rápido, y luego veréis que voy a tener que resolver conducción igual, con lo cual me hubiera podido empezar por conducción directamente. Pero vamos a hacerlo entero. Entonces vamos a considerar como hipótesis inicial que el diodo está en corte y por lo tanto el circuito es de este estilo. V sub I. Aquí está la resistencia. Se porta como un circuito abierto. ¿Vale? Como el circuito está abierto, la intensidad es 0. Esto es la tensión en el diodo 1, que la tengo que definir necesariamente en la misma dirección que el diodo, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Entonces yo ahora cojo en este circuito y lo que voy a hacer va a ser dar esta vuelta de Kirchhoff, de segunda ley de Kirchhoff,
¿vale? Y sale solo porque como al ser la intensidad 0, pues directamente me sale la ecuación, ¿vale? Porque ni siquiera influye en la intensidad. Sería 0 porque no hay intensidad, más V de 1, más V sub A, que eran 6 voltios, esta tensión aquí, menos V sub I, igual a 0. Es decir, me sale que la tensión en el diodo 1 es V sub I menos 6. Y esto tiene que ser menor que 0,7 voltios, ¿vale? Para que esté en conducción, para que esté en corte, perdón. ¿Por qué razón? Porque esto es la tensión umbral del diodo. 0,7 voltios es la tensión umbral. Para que el diodo esté en corto, la tensión tiene que ser menor que la tensión umbral. Y entonces, ya parto de aquí y digo que para que esté en corte, V sub I tiene que ser menor que 6,7 voltios para estar en corte. Vale. Entonces, calcular la tensión para la tensión de entrada a la cual se modifica el estado del diodo. Pues se modifica en V sub I igual a 6,7 voltios. Esta es la respuesta del apartado A. ¿Vale? Apartado B. Calcula el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Vale, pues en este mismo circuito V sub out sería 0, porque aquí no hay intensidad, más 6 voltios. Entonces, si V sub I es menor que 6,7 voltios, pues entonces estamos en corte y entonces la tensión de salida es 6 voltios, así que ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa cuando la tensión es mayor que 6,7 voltios. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Entonces, si V es mayor que 6,7 voltios, pues lógicamente estará en conducción, que es la otra opción. Si V sub I es mayor que 6,7 voltios, ¿vale? Pues estará en conducción. Ya no es una hipótesis porque es la única posibilidad. Y lo que tendremos será que el circuito será equivalente a la tensión de entrada, la resistencia. Aquí donde venía el diodo le pongo una fuente de valor tensión umbral, 0,7 voltios, con la barra larga, es decir, el más, el principio de la flecha, en el culo del diodo. Y luego los mismos elementos de antes. Aquí teníamos la resistencia, los 6 voltios, y esto es V-out. ¿Vale? Por este circuito, que ahora sí que está cerrado, circulará una intensidad, ¿vale? Y nuestra ecuación va a ser, dando la vuelta de Kirchhoff, aplicando la segunda ley de Kirchhoff a la única malla existente, ¿vale? La ecuación me va a quedar, va a quedar IR más 0,7 más IR más 0,7 más IR más 6 menos V sub I igual a 0. Esta es la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff a esa malla, la única malla que existe, y de aquí despejo I, ¿vale? Me queda que I es igual a V sub I menos 6,7 dividido por 2R, y V out, que es lo que yo busco, va a ser igual a I por R más 6. I por R, que es la tensión en esta resistencia, por la ley de Ohm, entonces va a ser I por R más 6. Es decir, es igual a V sub I menos 6,7 dividido por 2 más 6. Así que sale V sub I partido por 2 más 6,7 entre 2 es 3,35 y me sale 2,65. ¿Vale? Así que me sale que la tensión de salida va a ser igual a esto de aquí, ¿vale? Con lo cual, ya resumiendo, sería, la tensión de salida es 6 voltios si V sub I es menor que 6,7 voltios, que es cuando estábamos off. Y V sub I partido por 2 más 2,65 si V sub I es mayor o igual que 6,7 voltios, que es donde estaba el corte. Vale, fijaos una cosa, ¿vale?
si yo analizo la continuidad de esta función, ¿vale? Vengo aquí, cojo este 6,7 y lo meto aquí, 6,7 entre 2 más 2,65 es justo 6. ¿Vale? Casualidad, no lo creo, que diría que es Jiménez, ¿no? Estas funciones son continuas siempre, ¿vale? Es una forma de encontrar si nos hemos equivocado. ¿Vale? Pues porque este modelo lineal, pues estaríamos en el punto en el cual justo hemos doblado aquí, ¿vale? Pero en este punto estamos en el mismo sitio que aquí. ¿Vale? Infinitesimalmente a la izquierda, infinitesimalmente hacia arriba, es el mismo punto. Así que estos se tienen que encontrar y no pegar saltos. Que no pasa siempre en electrónica, pero sí en estos ejercicios solo de diodos. Vale, y me dice, ¿cuál es el voltaje límite de entrada para no superar la corriente máxima del diodo? Ese es el apartado C. Vale, lo tenemos aquí. Voltaje de entrada límite para no superar la corriente de entrada, la corriente máxima del diodo. Pues mira, en voltajes negativos no vamos a superar esa corriente porque la corriente es cero, ¿vale? En voltajes positivos, ¿vale? Yo tendría que partir de esta expresión, ¿vale? Entonces tengo que I es igual a V sub I menos 6,7 partido por 2R, y entonces la intensidad máxima va a ser igual a la V sub I máxima menos 6,7 partido por 2R. Y esto lo igualo a la intensidad máxima que valía, estaba en el enunciado, 15 miliamperios. ¿Vale? Y ahora ya solo despejo V sub I máxima y me sale que V sub I máxima pues es 0,015 por 2R por 2 por 960, que era la resistencia, más 6,7. Esto vamos a ver si sale antes que salir. No, no me ha salido, pero porque lo he puesto todo mal. Que se me ha ido la otra en la calculadora. Me sale 35,5 voltios, sí. El resultado no están ellos. ¿Vale? Y ya estaría este ejercicio número 7, mucho más fácil. Vamos a seguir con los ejercicios impares y resolvemos el ejercicio 9. ¿Vale? Y me dice, para el circuito de la figura, calcular el rango de entrada para el cual no conduce el Zener. Calcular el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Y la resistencia mínima y máxima derivada de las limitaciones del diodo Zener y Z mínima y PZ máxima, ¿vale? Y todo ello para esta tensión de entrada de 12 voltios. Vale, entonces el circuito que tenemos es este. V sub I. R. Ahora hablamos un poco del ejercicio porque hay que entender el enunciado, ¿eh? Aquí tenemos el diodo Zener. Me ha quedado bien feo. Y hay una resistencia que me llaman R sub L y aquí está la tensión de salida, V out, ¿vale? Tienen diferentes valores las resistencias, lo cual es novedoso, ¿no? Y el valor es la tensión Zener de ese diodo es 7,5 voltios, la intensidad Zener mínima es 4 miliamperios, acordaos que más allá de 4 más por debajo de 4 miliamperios no funcionaba bien el modelo lineal. La PZ máxima es 600 milivatios. Esta R sub L son 3 kiloohmios y la R normal 1 kiloohmio. Vale, estos son los datos del ejercicio. Y si os fijáis, pues ahí hay que tener en cuenta en este enunciado, esto que estoy marcando, ¿vale? Esto que he marcado, que es que nosotros el apartado A y el apartado B
lo tenemos que resolver, el A y el B, ¿vale? Lo vamos a resolver como si V sub I pudiera ser cualquiera, ¿vale? Es decir, la tensión de entrada, como hemos hecho hasta ahora en todos los ejercicios o muchos de los ejercicios, pues vamos a tener un rango de tensiones de entrada para que va a pasar ciertas cosas en un estado del diodo, un rango de tensiones de entrada para las que el estado del diodo va a ser otro, ¿vale? Pero en el apartado C me fijan la tensión de entrada y yo ya hago otras cuentas, ¿vale? Y lo que varía va a ser la resistencia. No queda claro si se refieren a la resistencia R o a la resistencia R sub L, ¿vale? Ya veremos cómo lo interpretamos. Pero sí, la resistencia R sí que lo especifican, ¿vale? Entonces, R vale 1 kilo ohmio en el apartado A y B y V sub I vale lo que sea en el apartado A y B. Mientras que en el apartado C, V sub I vale 12 y R vale lo que sea. Vale, es variable, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta, pues que al ser un diodo Zener, pues no tiene 2 estados, sino 3, ¿vale? Y entonces nos va a definir 3 regiones, puesto que es muy dependiente del circuito. Entonces, vamos con la hipótesis 1. Corte. No. Corte no es la mejor hipótesis 1 que se me puede ocurrir, porque si os fijáis en un estado, el diodo Zener tiene el estado Zener, el estado off y el estado on, ¿vale? Y digamos que están así, ¿no? Esto sería el más infinito y esto es el menos infinito de la tensión, ¿vale? El estado off está justo en medio, ¿vale? Porque el diodo Zener hacía así, ¿vale? Así que no voy a empezar por Zener, o sea, por off, puesto que voy a tener una frontera en cada lado y con 2 fronteras. Así que vamos a poner el diodo en estado Zener. Empezamos por la izquierda, vamos a resolver de izquierda a la derecha, ¿vale? Estado Zener. Entonces, lo que requiere esto es que la tensión del diodo sea menor que menos 7,5 voltios, que es la tensión Zener, ¿vale? La tensión del diodo entendida en esta dirección. Vale. Si... No. Vale. Entendida en este sentido. Siguiendo la flecha. Por mucho que sea un diodo Zener, está diseñado para funcionar al revés y por eso le pongo el menos, ¿vale? Pero la flecha de la tensión se pone en la dirección de la flecha del diodo. Seguimos. Vamos a terminar de resolver entonces, ¿no? Y me saldría que el circuito, en estas condiciones de diodo Zener, en estado Zener, tendríamos V sub I, la resistencia, es exactamente igual a esto, ¿vale? Y es la intensidad en el diodo Zener la que es menor que 0. Perdonadme. Así sale. Tendríamos la resistencia. Aquí estaría el diodo, que al contrario que cuando están en conducción, tiene la parte larga de la batería aquí. El diodo Zener en estado Zener va al revés, ¿vale? Y aquí tendríamos los 7,5 voltios. Y aquí resumiré. Vout. Vale. Entonces, el requisito de funcionamiento de todo este modelo es este de aquí, que está recuadrado. La intensidad del diodo tiene que ser negativa porque está conduciendo en inversa para ser un diodo Zener en estado Zener. ¿Vale? Aquí tenemos R. Entonces, V sub out es muy fácil de calcular. Concretamente, hago esta de Kirchhoff, ¿vale? Y me sale que VO menos 7,5 voltios es igual a 0. Es decir, V out es igual a 7,5 voltios. En el estado Zener, pues fijaos lo poco que tengo que hacer para calcular la tensión de salida. Pues si está en paralelo con el diodo Zener, pues es así de fácil, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la frontera de este funcionamiento, ¿vale? Entonces esto o sea, ¿con qué rango de validez va a ser verdadero esto que estoy diciendo ahora? ¿Vale? Pues yo creo que va a ser a tensiones altas, porque daos cuenta que lo que pone a este diodo en inversa es que haya tensión en esta dirección. Es decir, que la haya en esta
es decir, que V sub I sea alto. O sea que nos vamos a ir al rango superior de las tensiones. ¿Cómo puedo sacar eso? Pues tengo que sacar la intensidad en el diodo. ¿Tengo alguna fórmula de la intensidad del diodo? No. No tengo ninguna fórmula para calcular directamente la intensidad del diodo. No vayamos a hacer exponenciales ni nada, que estamos en la segunda aproximación. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo se calcula la intensidad del diodo? Pues de forma indirecta usando la primera ley de Kirchhoff. ¿Vale? Lo he hecho antes, pero ahora lo explico mejor. Así que vamos a definir aquí I1, aquí I2, y la intensidad en el diodo la voy a definir para arriba y la voy a llamar ID en vez de I3, y así hay menos lío. ¿Por qué la defino para arriba? Porque el diodo está para arriba. Esto es lo que me tiene que dar negativo, está I sub D. ¿Vale? Entonces, yo voy a calcular I sub 1 e I sub 2 usando las leyes de Kirchhoff y usando la primera ley de Kirchhoff, pues a calcular I sub D, teniendo en cuenta que todo lo que entra sale en este nudo. ¿Vale? Entonces, aplico la segunda ley de Kirchhoff en la... Bueno, directamente la ley de Ohm en R sub L. Si yo aplico la ley de Ohm en R sub L, ¿vale? Pues diré que la intensidad 2 es igual a V sub O partido por R sub L. Es decir, 7,5 dividido por 3000. Y esto queda 2,5 mA. ¿Vale? Esto es I sub 2. Y dirección más. ¿Por qué razón? Porque V sub O va para abajo y V sub 2 va para abajo. Vale, esto forma parte de la ley de Ohm, que tenía un más menos delante, y cuando la intensidad y la tensión iban en el mismo sentido, se elegía el más. ¿Y cómo calculo I sub 1? Pues dando toda esta vuelta de Kirchhoff, de aquí. Bueno, me da igual esta, casi va a ser más fácil esta otra. Vamos a dar esta otra, ¿vale? La malla izquierda. Y aplico en esa malla izquierda la segunda ley de Kirchhoff. ¿Vale? Y lo que me quedaría sería que I sub 1 por R más 7,5. Me voy por este lado porque aquí tengo el 7,5 ya más claro. Menos V sub I es igual a 0. Es decir, que I sub 1 vale V sub I menos 7,5 dividido por R. ¿Vale? Esto vale I sub 1. Y ahora aplico la primera ley de Kirchhoff en este nudo. De arriba y me queda suma de intensidades que entran. I sub 1 más I sub D. Son igual a la suma de las intensidades que salen. I sub 2. Y entonces... ahora sustituyo. Tendría que I sub D es igual a I sub 2, que es 2,5 mA, menos I sub 1, que es esto de aquí. V sub I partido por R y más 7,5 partido por R. Vale, y esto sale... 7,5 partido por R era precisamente lo que me había dado antes el 2,5 mA. Así que me sale que esto es igual a 0,005 menos V sub I partido por 3000. Y entonces, por hipótesis de funcionamiento, de que esté en estado Zener, la intensidad en el diodo tiene que ser negativa, porque si no, no podría estar en estado Zener. Y por lo tanto, V sub I partido por 3000 bueno, 0,005, voy a hacer despacio. Bueno, sub I partido por 3000 es menor que 0, con lo cual V sub I tiene que ser mayor que 0,005 por 3000.
Ya sé en qué me he equivocado. Y esto me da 15 voltios. Me estoy dando cuenta de que me he equivocado. En que... Esta R no es 3000, es 1000. Ese de R de ahí es 1000. Vale, con lo cual esto es... Aquí todavía no me había equivocado, más que en mi cabeza. Y aquí ya sí que me he equivocado. Porque me sale que esto es igual a 0,025 y 0,0075. Es decir, sale 0,01 menos V sub I partido por 1000. Lo había sustituido por 3000 como si las dos resistencias fueran de 3000, pero R y R sub L eran diferentes. Así que la ecuación que me queda, esto de nuevo está mal, y la ecuación realmente que me queda es 0,01 menos V sub I partido por 1000, porque la resistencia era 1000 y no 3000, menor que 0. Entonces V sub I es mayor que 0,01 por 1000, que es 10. ¿Vale? Así que mi conclusión es que Vout es igual a... Me había quedado 7,5 voltios la tensión Zener si la tensión de entrada es mayor que 10 voltios, ¿vale? Y el estado Zener. Vale, si yo ahora bajo un poco de 10 voltios, ¿vale? Pues el estado va a ser corte. ¿Por qué? Porque es corte el que está pegado a Zener y no on, ¿vale? En esta gráfica que os he puesto inicialmente. Zener, off, on. Porque en el rango de un diodo Zener, yo voy a tener la tensión umbral, el 0, la tensión Zener negativa, ¿vale? Aquí tengo zona Zener, zona off y zona on, ¿vale? Y la gráfica IT pues va a ser así, en la segunda aproximación, ¿no? Así que el que va a estar pegado, el estado que está pegado al estado Zener es el estado off. Entonces, siguiente hipótesis, hipótesis 2, para calcular la otra zona, ¿no? La otra región. Hipótesis 2, pues vamos a estar en estado corte. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que la tensión en el diodo está entre la tensión umbral y la tensión Zener, ¿vale? Menos valor absoluto de tensión Zener, si queréis, para estar seguros del signo, ¿vale? Es decir, la tensión del diodo tiene que ser menor que 0,7 voltios, puesto que no me dan la umbral, le calculo un umbral normal, ¿no? Y menos 7,5. Vale, entonces en esta hipótesis, el circuito equivalente sería el siguiente. Tengo que fijarme en el circuito original y sustituir el diodo por un circuito abierto, ¿vale? Y me saldría, tendríamos la fuente de tensión de entrada, la resistencia de 1000 ohmios. Aquí esto estaría completamente abierto. Aquí la resistencia de 3000 ohmios y esto sería Vout. Vale, y entonces esto es muy fácil, ¿no? Porque la tensión del diodo que se está aquí es menos Vout y vale, entonces ahora diríamos entonces ahora tenemos simplemente que resolver este circuito. Vale, y me doy cuenta que le vamos a usar como tensión umbral 0,8 en vez de con 0,7 por ser un diodo Zener, ¿vale? Estaba viendo ya el resultado y veía que no me encajaba con el resultado oficial y la clave es esta, ¿vale? Vamos a usar como tensión Zener, como tensión umbral 0,8 voltios para los diodos Zener. Está en el inicio de las hojas de ejercicios, ¿vale? Y con esto ya sí que sale todo
todos los resultados que tienen que salir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora es muy fácil ver la tensión de salida porque aquí tengo un circuito solo con una sola malla. Entonces, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Puedo plantear la intensidad, hacer la segunda ley de Kirchhoff, calcular la intensidad y a partir de ahí calcular la tensión out, ¿vale? O, aún más fácil, y por recordar un poco la electrotecnia, decir que como estas dos resistencias están en serie, R y RL están en serie. Hablábamos de resistencias de serie cuando el final de una de las resistencias se conectaba con el principio de la otra, sin ninguna bifurcación por medio, pero aquí no hay ninguna bifurcación porque este circuito está abierto. Entonces estas dos resistencias están en serie. Entonces es un divisor de tensión. Y por tanto, la tensión out es igual a la resistencia donde está esa tensión out dividido por R más R sub L, que es la resistencia total, y multiplicada por la tensión total, que es V sub I. ¿Vale? Entonces esto es 3000, 1000, 4000. Así que sale 3/4 de V sub I. Insisto que planteando esta segunda ley de Kirchhoff con esta intensidad, sale exactamente esto, ¿eh? Ya sé que es más fácil, pero un poco por recordar conceptos de electrotecnia, pues lo resuelvo con divisor de tensión. Para ir recuperando toda esa operatividad de la asignatura, que algunos a lo mejor la disteis hace 2 años, ¿no? Vale, entonces ya tengo esta tensión de salida en función de la tensión de entrada y la tensión del diodo, que es menos V out, pues es igual a menos 3/4 de V sub I. Vale, entonces la hipótesis de funcionamiento me dice que la tensión del diodo tiene que ser, tiene que estar entre 0,8, que es la tensión umbral, y menos 7,5. ¿Vale? Y esto me implica que si yo ahora elijo este lado de la desigualdad, tengo V sub D es mayor que menos 7,5 voltios. Entonces, menos 3/4 de V sub I es mayor que menos 7,5 voltios. Con lo cual, V sub I es mayor que 10 voltios. Vale, esto ya lo sabíamos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que me he ido a mirar la frontera Zener y he encontrado la frontera Zener por el otro lado. ¿Vale? Por el lado corte a Zener. Ya la había encontrado por el lado Zener a corte, pero bueno, me da una cierta coherencia, ¿no? Y si ahora me fijo yo en este otro trozo de la desigualdad, diría V sub D es menor que 0,8 voltios, entonces menos 3/4 de V sub I es menor que 0,8 voltios, con lo cual V sub I tiene que ser mayor, aquí es menor, V sub I tiene que ser mayor, que al multiplicar por un número negativo en una desigualdad se cambia ese 1, que 3,2 entre 3, que es menos 1,067 voltios. ¿Vale? Así que el segundo trozo que he sacado es que la tensión de salida, V out, es igual a 3/4 de V in si la tensión de entrada está entre 10 voltios y menos 1,067 voltios. ¿Vale? Ya tengo el segundo bloque definido. Y vamos a ver qué pasaría en el tercer trozo. ¿Vale? Entonces esta sería la hipótesis tercera. ¿Vale? Que ya no es hipótesis, digamos, esto está muy claro lo que va a pasar, que es conducción, on. ¿Vale? Entonces en esta hipótesis la tensión en el diodo es 0,8 voltios, que era la tensión umbral de un diodo Zener, y la intensidad en el diodo va a ser mayor que 0. ¿Vale? Y el circuito equivalente pues va a ser, pinto todo el circuito otra vez. Tendríamos VI, la resistencia de 1000 ohmios lo pinto igual. Aquí tendríamos el circuito que en este caso se portaría como una batería de 0,7 voltios, pero con la raya larga en el otro lado como estaba en Zener, es decir, ahora en el culo del diodo, de 0,8 voltios, que siempre digo lo de 0,7, 0,8 que es un diodo Zener.
¿vale? 0,8 voltios ahí. Y aquí RSVT. Vout. Vale. Si yo tuviera mucha prisa en el examen, ni siquiera contrastaría esta hipótesis, ¿vale? Porque ya lo hemos acorralado. No quedan más opciones, ¿vale? La única opción ahora ya, para menor que 1,67, es que esté en conducción. Ya hemos descrito las otras dos y todos sus rangos de validez. Aquí se ve claramente, aplicando la ley de Kirchhoff aquí, o simplemente viendo que están en paralelo, ¿vale? Que V sub O más 0,8 es igual a 0, es decir, V sub O es menos 0,8 voltios. Vale, he puesto... Vale, no sé si debería darme... más, pero aquí me da un menos, ¿no? Claramente. Sí, está perfecto, así tiene que dar menos 0,8. ¿Vale? Así que esta es la tensión de salida. Si quisiera contrastar la hipótesis, tendría que mirar que la I del diodo es mayor que 0, pero vamos, no nos merece la pena porque ya os digo que ya hemos comprobado todas las demás posibilidades, con lo cual no hay más posibilidades, así que la hipótesis está contrastada ya por eliminación. ¿Vale? Así que, en definitiva, la tensión de salida, resumiendo toda la información que hemos sacado, va a ser, y organizándolo las zonas de menor a mayor, va a ser menos 0,8 voltios cuando la tensión de entrada sea menor o igual que 1,067 voltios, ¿vale? Con un signo menos. Luego nos ha salido 3/4 de la tensión de entrada cuando la tensión de entrada menos 0,8 voltios, no V sub I, menos 0,8 voltios para este trozo. 3/4 de la tensión de entrada cuando la tensión de entrada esté entre menos 1,067 y 10 voltios. Y luego nos había quedado la tensión Zener, 7,5 voltios, cuando la tensión de entrada fuera mayor que 10 voltios. Vale, estas son las tres zonas que nos han quedado. Empalman. ¿Vale? Esto solo es, digamos, por asegurarnos un poco nosotros, ¿no? Entonces, si yo aquí calculara en esta misma función, si calculara f de menos 1,067, ¿vale? Pues me quedaría menos 0,8. Continuidad. ¿Vale? Y si hiciera f de 10, me quedaría 7,5. ¿Vale? Y empalmaría con la otra, por continuidad. ¿Vale? Insisto, no todos los fenómenos en electrónica son continuos, pero en este caso sí. ¿Vale? Y no deja de ser una garantía de que vamos bien. Y nos faltaría el apartado C, que me dice la resistencia R mínima y R máxima derivada de las limitaciones del diodo Zener con una tensión de entrada de 12 voltios. Vale, me ponen una tensión de entrada de 12 voltios en este ejercicio por lo siguiente, ¿vale? Cuando nosotros hemos resuelto este problema inicialmente y hemos definido las zonas, pues para calcular las zonas nos ha influido la R, ¿vale? Nos ha influido el valor de esta R. De esta de aquí. A ver si soy capaz de marcarla ahí. El valor de esta R nos ha influido. Y ahora nos vemos con un problema porque esta R se vuelve variable y por lo tanto, ¿cómo sé yo en qué zona de trabajo estoy si hago esta R variable? Eso es un poco puñetero, porque a lo mejor esos 10 voltios antes de la frontera se me mueven. Pero lo que os tengo que decir es que
que esos 10 voltios sí se me mueven, ¿vale? De la frontera. Y entonces ahí tengo un problema, claro, tengo un problema porque ¿qué le pasa a esta resistencia? Entonces, vamos a ver lo que pasa, que es que tanto con Rmin como con Rmax, lo que voy a tener va a ser demasiada circulación de intensidad. Con Rmax voy a tener demasiada circulación de intensidad, ¿vale? Las dos suceden en estado Zener. Porque si os acordáis, esta resistencia mínima que nosotros pongamos, lo que me generará será mucha intensidad y estará relacionada con P máximo, ese momento en el cual el diodo Zener explotaba. Mientras que Imin estaba por aquí, ¿vale? Esa limitación del diodo Zener y también es en estado Zener, ¿vale? Porque de hecho es potencia máxima en estado Zener y intensidad máxima en estado Zener. Así que mi primera hipótesis es, no voy a revisar la zona de trabajo, ¿vale? Voy a trabajar en zona Zener todo el rato. Con lo cual el circuito me quedaría VI, R, que ahora no sé cuánto vale, el diodo en estado Zener, es decir, la raya larga en la punta del diodo y aquí 7,5 voltios. Aquí recorta, perdón, R sub L. Vale. Y entonces aquí tengo que resolver el circuito con las intensidades que hemos resuelto antes, ¿vale? Esta vez ya con R variable. Así que tendré aquí tres intensidades definidas. Una que será la intensidad en el diodo, I sub D. A esta le voy a llamar I sub 1. I sub 2 le llamo antes. Le llamo I sub 2. Y a esta I sub 1. Entonces tendré que I sub 2 es igual a la tensión de salida partido por R sub L. Y esto sigue siendo 0,0025 amperios. ¿Por qué razón? Porque aquí V sub O sigue siendo 7,5 voltios por estar en paralelo a esta fuente del diodo Zener, ¿vale? ¿Qué significa que está en paralelo? Pues que puedo conectar el principio de esta resistencia con el principio de esta fuente, el final de esta resistencia con el final de esta fuente por cable y sin pasar por ningún otro dispositivo. No significa que estén en paralelo geométrico. Si aquí viene una resistencia, no estarían en paralelo geométrico, pero sí que están en paralelo eléctrico, ¿vale? Vale, y esta I2 la tengo. Y sub 1 la tengo que calcular. ¿Cómo la calculo? Pues por aquí. Dando la vuelta por aquí. Y aplicando la segunda ley de Kirchhoff a esa medida de la izquierda, me quedaría I sub 1 por R más 7,5 menos V sub I es igual a 0. Es decir, me sale que I sub 1 es igual a V sub I menos 7,5 partido por R. Vale. Y ahora ya con la intensidad del diodo ya resuelvo toda esta parte, ¿no? Entonces diríamos la intensidad del diodo aplicando la primera ley de Kirchhoff al nudo de arriba, la suma de las intensidades que entran, I sub 1 más I sub D es igual a I sub 2, con lo cual la intensidad del diodo, que es lo que a mí me interesa limitar por arriba y por abajo, pues me sale I sub 2, que es 0,0025, esos 2 miliamperios, 2,5 miliamperios, y luego tengo menos V sub I partido por R y más 7,5 partido por R. Vale, entonces esta intensidad del diodo es la que yo voy a igualar a la intensidad Z máxima y la intensidad Z mínima. ¿Vale? Entonces, yo tendré R máxima para I de mínima. Entonces, si yo ahora digo I de mínima es igual a... Me lo dicen en el enunciado como dato. I Z mínima, perdón. I de mínima. Sí, que le hemos llamado I Z mínima, perdón. La intensidad Zener mínima, que es la intensidad mínima del diodo
para que no esté fuera para que esté fuera de esa zona de codo es 4 miliamperios, ¿vale? Y es en dirección Zener, ¿vale? Así que lo que yo llamo ID en este caso será menos 4 miliamperios porque irá en la dirección contraria, ¿vale? Y esto va a ser igual a... porque la intensidad en el diodo Zener tiene que ir en inversa. Y yo ID la he definido en directa, la he definido hacia arriba, ¿vale? Pero la intensidad real en el diodo Zener, en estado Zener, tiene que ir hacia abajo. Porque si no, no estaría el diodo Zener polarizado en inversa, que es como funciona un diodo Zener, ¿vale? Esto para que veáis hasta qué punto es necesario comprender la teoría, ¿no? de diodos. Y esto sale 0,0025 menos V sub I partido por R más 7,5 partido por R. Casi que me hubiera salido mejor hacer... Bueno, da igual. Y esto es 0,004. Entonces, paso esto aquí, que pasa restando. Y me sale menos 0,0065 R es igual a menos V sub I más 7,5. Así que me sale que R... Ah, si V sub I la tenía, que era 12, ¿no? Estoy aquí todo el rato haciendo el tonto. Así que R me sale menos 12 más 7,5, 4,5. Menos 4,5 dividido por menos 0,0065. Y esto sale... $692,3. Vale, esta es la resistencia máxima que me iría asociada a una intensidad mínima del diodo. ¿Vale? Resistencia máxima. Vale. ¿Y cuál será la IZ? O sea, ahora me pregunto, ¿cuánto es ID para tener PZ máxima? ¿Vale? Y entonces lo que yo tengo que saber es que la potencia Zener máxima es la tensión Zener por la intensidad en el diodo Zener, ¿vale? Y esto sale menos 7,5 por ID es igual a... Y el dato que teníamos que es PZ máxima, 600 milivatios, 0,6 milivatios, o sea, 0,6 vatios. ¿Vale? Y de aquí saco ID. Y sub D, intensidad en el diodo de potencia máxima y sub D máxima. Es menos 7,5 por 6. Que es 45. Mucho me parece a mí. No, es que es 0,6 entre 7,5. Me decía yo que esto no era una intensidad electrónica ni de lejos. 0,6 dividido por 7,5. A veces fallamos en lo más tonto. Que son 80 miliamperios. 0,8 amperios. Estoy teniendo mucho cuidado con los signos, ¿vale? Entonces la potencia, que es VZ por IZ, he preferido poner VZ negativo y que me salga la intensidad negativa, que es como tiene que ser en el diodo Zener. Podría haber hecho solo cuentas con valor absoluto y decir la intensidad negativa porque está polarizado en inversa, como he dicho antes, ¿vale? Pero bueno, lo he sacado así para que se vayan todos los signos perfectos. Y entonces ahora lo meto aquí. Vale, aquí. Esta ecuación sigue valiendo y tendríamos que ya no es 4 miliamperios, que era lo que antes era IZ mínima, sino que ahora va a ser 80 miliamperios. Entonces tendríamos menos 0,08 es igual a, y esta ecuación sigue valiendo, 0,025 menos V sub I. Lo que pasa es que ahora en vez de R máxima voy a tener R mínima más 7,5
dividido por R mínima. Multiplico todo por R, paso esto al otro lado y tal, y me sale que R mínima es igual a 12 menos 7,5, 4,5, dividido por 0,0825, que es esta suma. Y esto sale 54,54 me quedo. 54,5. ¿Vale? Y R mínima y R máxima. Y ya tendríamos resuelto todo este ejercicio 9, que como veis también era complicado. Bueno, el próximo día lo que vamos a hacer va a ser resolver directamente ejercicios de examen, ¿vale? Tenemos varios ejercicios de examen en un archivo que os he dejado en el Moodle, ¿vale? Y la idea para las clases de la semana que viene es dedicarnos a resolver estos ejercicios de tema 2 y tema 3 que os entrarán en el próximo examen. Y no nos dará tiempo a resolverlos todos, pero sí que nos dará tiempo a resolver muchos. Y que veáis un poco qué es exactamente lo que piden en el examen con esos test que hacen y que los veáis resueltos, ¿vale? Entonces el próximo día básicamente nos dedicaremos a la resolución de ejercicios de ese archivo que tenéis en, yo creo que en el tema 2, primero de los temas realmente, está puesto el archivo que creo que se llama ejercicios de examen, temas 1, temas 2 y 3, ¿vale? Y ahí están recopilados todos los ejercicios de examen que yo tenía planteados de materiales suyos, ¿vale? Y nos dedicaremos a resolver un puñado de ellos para que veáis exactamente cómo preparar el examen, ¿no? Y que nos surjan dudas ya justo del nivel que nos piden. Espero que se haya entendido la clase de hoy y nos vemos el próximo día.